una más a 13. A 13. Soy el mentalista Keith y esta noche no es como los otros directos que he estado haciendo solo. Para esta noche tengo una sorpresa para vosotros muy especial de cosas que nos van a contar súper interesantes. Y tengo conmigo a Yolanda Cuenca. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bueno, cuéntanos un poco. Lo primero es darte la bienvenida a 13 y, bueno, contarnos un poco a qué es a lo que a lo que te dedicas y lo que nos vas a explicar hoy. Vale, bueno, primero daros las gracias también a ti, por supuesto, y a Televisión Castellón por ofrecerme este espacio para compartir con vosotros. Y bueno, a lo que me dedico, pues lo que hago es facilitar a personas que están interesadas en tener experiencias de viajes astrales o sueños lúcidos, y lo que hago es pues hacer el recorrido con ellos y guiarlos un poco en cómo pueden provocar la experiencia mediante técnicas y prácticas que se hacen en vigilia. Muy bien, muy bien. O sea, esto, digamos que tiene una parte de mentalismo, Pues sí, porque imagino, sí, porque claro que juegas mucho pues con la parte durante el día, tienes que jugar mucho haciendo muchos patrones conscientes, ¿vale? Para que el inconsciente provoque todo esto que haces y luego te lo represente en un sueño, ¿vale? Que se llama primera muy atención bien. y segunda atención. O sea que Y sí que para tiene que ver llegar, bastante. y para llegar a ese estado, Uh-huh. ¿cómo ¿Qué hay que hacer se... para llegar a ese estado? Exacto, exacto. ¿Cómo evoluciona esa técnica para llegar? Para poder conseguirlo, vale. Los sueños Sí, lúcidos normalmente se pueden dar de forma esporádica, sin que una persona lo busque. O sea, muchas personas tienen la experiencia sin saber por qué, se dan cuenta de que están soñando y lo que hacen es despertarse en ese momento porque no entienden qué ocurre, simplemente tienen un grado de lucidez en ese mismo momento, de que algo ven en el sueño que no les encaja y entonces se dan cuenta de que están soñando, pero como no entienden qué ocurre, normalmente lo que hacen es despertarse. Luego, cuando tú lo provocas, mediante unas prácticas, lo que ocurre es que cuando te das cuenta de que estás soñando, lo que haces es arraigarte en la experiencia, porque en el sueño lúcido, cuando estás en el inconsciente, tienes que seguir haciendo unas prácticas para poner todos tus cinco sentidos ahí, que la experiencia se agrande. O sea, y que tú puedas dirigirla, ¿vale? Y provocar que ocurra lo que tú realmente quieres que ocurra en el sueño, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras realmente, o lo que tu imaginación te dé, ¿vale? Porque todas las personas no tenemos lo mismo en mente. sí. Yo, por Me ejemplo, recuerda cuando tengo un sueño muchísimo, lúcido, me recuerda dime, sí, muchísimo lo que cuentas, el subconsciente, el inconsciente, a mis estudios de hipnosis. claro, Tiene muchísimo que ver, claro, muchísimo, 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 muchísimo. Y Yolanda, por ejemplo, yo te voy sí, preguntando porque es algo que yo sí, también pues de eso conozco. Yo conozco la parte, digamos, la parte científica, sí, que es que esto claro, no tiene una es, parte científica. claro, pero esto no es magia. Bueno, depende. Hay una parte científica, Sí, depende. Yo hago magia en un sueño lúcido. Claro, a ver, la parte científica es que nosotros, biológicamente, el cerebro, ¿vale? Cuando vamos a dormir, dormimos por ciclos, ¿vale? Dormimos por ciclos de 90 minutos. Durante estos 90 minutos, nuestro cerebro va cambiando de ondas cerebrales, ¿vale? Ya hay 4 fases hasta llegar a la quinta, que es la REM, ¿vale? Normalmente un hipnotista o una persona que se dedica a hacer hipnosis regresivas tiene que llevar a la persona a un estado casi teta o delta,
¿vale? Para que pueda tener una relajación muy profunda y tú poder guiarlo a que él vea lo que tú en ese momento quieres que recree su inconsciente. Entonces en el sueño ocurre lo mismo. Nosotros tenemos, durante esos 90 minutos, tenemos que pasar por esos ciclos, esas 4 fases. Y cada una te va llegando, te va llevando, ¿vale? A unos sentidos, ¿vale? Y cuando llegas a la fase REM, lo que provocas en ese momento es que la actividad cerebral se dispara a 30 hercios, que es, digamos, como nosotros funcionamos en vigilia. Nuestra actividad cerebral en vigilia trabaja sobre unos 30 Hz, ¿vale? Que es un estado beta del cerebro. La onda cerebral beta es la que habitualmente cuando estamos trabajando o en movimiento, haciendo tareas, el trabajo, gimnasia, un estudio que requiera mucha concentración mental, ¿vale? Necesita esta actividad cerebral, que es la más alta, ¿vale? En esta fase REM lo que ocurre es que pasamos de una fase muy profunda, ¿vale? Y cuando alcanzamos esta Sí. REM se dispara la actividad cerebral, que es casi como la de vigilia. Aquí en esta fase es donde se provoca el sueño lúcido, parálisis de sueño o salida extracorpórea, Sí. viaje astral. Se da justo en esta fase, pero para ella hay que pasar por todos los ciclos, que duran 90 minutos. Digamos, si tú estás durmiendo, si tú duermes habitualmente 7 horas, vas a tener un periodo de 4 ciclos de 90 minutos. Puedes tener la posibilidad de tener 4 experiencias lúcidas que se dan en esta fase. ¿Y cómo programamos esas experiencias? Esto es lo que me interesa. Vale, vale, perfecto. Por ejemplo, pues por ejemplo, sí. ¿es posible yo decir, pues, porque yo he escuchado mucho sobre esta técnica, Sí. por ejemplo, es posible pues decir, yo esta noche quiero soñar que estoy viajando a, yo qué sé, a América del Sur. Sí. Vale. Exacto. Si tú tienes, es muy importante para conseguir la experiencia tener un propósito. Cuando tú te vas a dormir, si tú pones la intención y no te vas solo a la cama a dormir, si tú pones la intención Sí. de que quieres provocar un sueño lúcido, esto te va a facilitar mucho que lo consigas. Si tú mientras estás durmiendo y empiezas a pasar por las fases de relajación de las ondas cerebrales, hay una que es la delta, la teta y la delta, que es un estado de somnolencia muy profundo, y justo si en ese momento tú empiezas a pedir que quieres ver en tu sueño tal sitio o llegar a él, lo más probable es que lo consigas. Pero eso no quiere decir que lo hagas lúcido, pero sí que es verdad que puedes tener más posibilidad de soñar con algo similar o parecido. Lo importante es tener técnicas para, aparte de pedir y poner una intención a donde tú quieres dirigir el sueño, que tú te des cuenta de en ese preciso momento que estás soñando. Porque cuando dormimos, el cerebro entiende que lo que estás viviendo es totalmente real, ¿vale? Hay una fase que es la REM, que es un sueño que se da muy vivido y tú toda esa experiencia para ti la estás viviendo como real. Ahora bien, si tú tienes la capacidad de despertarte y caminar dentro de tu inconsciente, el propósito va a ser mucho mayor, porque tú vas a dirigir el escenario y lo vas a sentir como 100% real y lo vas a poder manejar a tu antojo, que ahí es donde está la magia. ¿Me entiendes? Sí. Yolanda, y perdona que te interrumpa. Hace bastante tiempo vi un experimento en el cual, Sí. mediante lo que comentabas, quizá un poquito pues también tiene que ver lo de las experiencias fuera del cuerpo, vi un experimento Exacto. donde una persona afirmaba que dejaba una vela en su habitación, podía salir Sí. fuera del cuerpo y soplar esa vela para apagarla. Sí. El experimento, y esto está redactado y está hecho, fue un éxito. Sí. Fue un éxito. Y hay muchas más. Pero, ¿qué Exacto. exactamente hay
exactamente qué hay de verdad y qué es mentira. Vale, yo te voy a hablar sobre mi verdad y sobre las experiencias Sí, que yo he tenido, ¿vale? Las mías sí. propias. Yo empecé a tener estas experiencias desde muy pequeña, desde la niñez, o sea, desde que tengo uso de razón. Lo que me ocurría a mí es que como yo no entendía ni siquiera lo que podía ser, porque en ese momento ni tenía información, ni en mi familia para nada se podía hablar de cualquier cosa de estas, ¿vale? He estado viviendo con estas experiencias durante mucho tiempo hasta que ya llegué a la edad adulta y entonces empecé yo a buscar, ¿vale?, información de todo tipo para llegar a mis propias conclusiones, ya que las experiencias eran totalmente increíbles. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo empiezo ya a experimentar y a hacerme yo misma pruebas, hay una muy curiosa que a mí me ocurrió, que tuvo una salida extracorpórea, ¿vale? Y yo me dirigí al comedor. En el comedor había un amigo mío en ese momento que estaba, pero yo me quedé dormida haciendo la siesta. Y entonces yo me acerco a él y le digo, ¿me estás viendo? Y él me dice, claro, te estoy viendo. Y entonces ahí mi consciente empezó a pensar que no podía ser, que a lo mejor lo que me había ocurrido es que me había despertado, ¿vale? Y que no estaba haciendo ningún viaje astral, porque él me estaba viendo. O sea, el inconsciente ahí lo que intenta es quitarte de la experiencia. Pero pasó una cosa muy curiosa porque yo cogí y dije, no puede ser, yo me he visto salir de mi cuerpo, así que estoy en un sueño lúcido. Y entonces había un cenicero en la mesa y yo cogí y tiré el cenicero, lo volqué y al volcarlo noté cómo volví a mi cuerpo, entonces me vi en la cama, me levanté, me fui hacia el lavabo, cerré la puerta y al medio minuto escuché como un sonido de un cenicero se caía. ¿Qué ocurre aquí? Que claro, yo me quedo en el lavabo y digo, vamos a ver, estoy escuchando el sonido del cenicero que yo he tirado hace un momento, que yo he sentido que tenía la experiencia de estar fuera de mi cuerpo. Cuando yo me acerco al comedor y le pregunto a la persona que está, le digo, oye, ¿tú has tirado el cenicero? Y me dice, sí, es que ha sido curioso, pero no lo he tocado. O sea, he movido una manta y entonces le he dado sin querer y el cenicero se ha caído. Para mi verdad, lo que ocurre es que cuando tu conciencia sale del cuerpo, porque lo que sale es tu conciencia, el cuerpo se queda totalmente paralizado, para mí sale la energía, yo de alguna manera en ese espacio-tiempo que ocurre en el mundo onírico, que es otra realidad, de alguna manera tú estás moviendo una energía, ¿vale? He comprobado muchas más cosas. Yo en ese momento, en esa salida astral, tiré el cenicero y por alguna razón al despertarme ocurrió. Ocurrió de otra manera, ¿vale? Porque él sin querer cogió y tiró el cenicero, pero yo ya lo había provocado antes. Entonces, para mí sí que se puede. Luego también tuve una experiencia de grabarme con el móvil en el momento de yo meterme en la cama, porque yo ya provoco mis salidas, ¿vale? Yo hago ejercicios y lo que hago es pasar todas las fases de mi ciclo de sueño, las paso consciente, ¿vale? Mediante un trabajo que hago. Entonces yo llego a la fase REM ya consciente y entonces provoco la salida extracorpórea. Entonces yo sabía que me estaba grabando, puse el móvil a grabar enfrente de mi cama y la grabación duraba 59 minutos. Cuando yo salgo, yo sé que salgo casi al final de la grabación. Y en el momento de salir yo me dirijo al móvil y yo empiezo a moverme y digo, ya estoy, tengo una prueba, me voy a ver en la cámara, lo sé, lo sé. Cuando vuelvo al cuerpo y voy a coger mi móvil para confirmar a ver si realmente yo había salido, lo curioso que ocurrió es que durante los 49 minutos que estuve grabándome dormida, la nitidez de la cámara se veía perfecta, perfecta, y en el momento de mi salida, lo que hace la cámara es que se pixelea totalmente, se borra la imagen, ¿vale? Y se empiezan a escuchar unos sonidos que ahí en ese momento no estaban. Yo este vídeo lo mandé pues a una persona que se dedica a hacer todo esto, que se llama Eneco, que tiene un programa también y ayuda a mucha gente a hacer este recorrido. Y cuando lo vieron, lo vio un antropólogo también,
y cuando lo miró realmente, él dedujo que sí que realmente esa energía se capta de alguna manera, porque somos energía atrapada en un cuerpo físico. Entonces yo el experimento de la vela no lo he llegado a hacer, pero sí que creo que pueda ser. Hay muchos más heavies Sí. que podría contar que se han demostrado, incluso un hombre de Estados Unidos con un montón de gente y aparatos tecnológicos, ¿vale? En la habitación, grabó también una experiencia, una salida extracorpórea, y el objetivo era, mediante el ordenador, escribir en el teclado que estaba fuera. Y se consiguió, y esto está demostrado también. O sea, mientras él estaba totalmente dormido, en las teclas del ordenador, él puso que estaba fuera del cuerpo. Entonces es algo increíble. Sí. Y Yolanda, ¿puedes describirnos alguna técnica para que nuestros espectadores puedan practicar hoy Sí, por la noche? ¿Sí? claro, por Vale, supuesto. recordar, por favor, que cualquier pregunta que queráis hacer a Yolanda sobre este tema, recordar escribir en el directo y nosotros le preguntaremos. Pues Yolanda, si Vale. puedes, mira, tenemos una pregunta, creo que es una pregunta, Paula de Tarsa. Me encanta Vale. escucharos. Yo también, Yolanda, desde pequeña he tenido sueños lúcidos. Yo no sabía ni cómo se llamaban ni que tenían nombre. Para mí era algo normal. Claro. Sabía que estaba soñando en el mismo sueño y manejarlo como quisiera. O sea que tienes razón. Sí que hay personas que le ocurren esto, pero quizá no saben lo que les pasa, lo que les ocurre. Claro. Y hay muchos grados de lucidez también, es lo que te digo. El viaje astral, salida extracorpórea y sueño lúcido acuña lo mismo, es lo mismo, es un sueño lúcido. Lo único que varía es el grado de lucidez. No es lo mismo verte en un sueño que el inconsciente te está provocando pues una situación, ¿vale? Un guión que tú diriges, ¿vale? Te dirige el inconsciente y hay un momento que tú despiertas lúcido y lo puedes dirigir, ¿no? Y es increíble también. Pero no es lo mismo salir consciente ya al inconsciente, directamente al sueño, que es mediante las técnicas que yo te digo. O sea, la salida extracorpórea lo que ocurre Sí. es que como tú estás notando unas vibraciones increíbles en el cuerpo, que también pasaríamos a hablar de la parálisis del sueño, que esta es primordial también, que la gente se asusta mucho, porque lo que se llega a sentir es algo increíble, que luego pues daremos paso más a hablar de lo que es la parálisis, ¿no? La salida extracorpórea lo que hace es que te mantiene una lucidez de casi un 100%, porque al salir tú, consciente al inconsciente, lo que haces es estar con tus 5 sentidos más allá arraigados, en un sueño. O sea, la experiencia es la misma, un sueño lúcido y un viaje astral, lo único que varía es el grado de lucidez, que alcanzas mucho más grado de lucidez teniendo una salida extracorpórea o viaje astral. Pero viene a ser lo mismo, Sí. ¿eh? También hay técnicas que desde un sueño lúcido tú puedes provocar regresar al cuerpo, que hay una técnica también para conseguirlo, que esto es a base de mucho trabajo, puedes llegar a ser un gran soñador lúcido y un gran viajero astral, y también puedes hacer eso, provocar que desde tu sueño lúcido te metas otra vez en el cuerpo, tengas la experiencia de salir de él, y entonces o sea, lo que haces es coger el grado de lucidez más fuerte y más potente. Entonces la realidad que vas a vivir ahí va a ser totalmente increíble. O sea, esto me hace recordar que con la hipnosis yo creo una experiencia cuando digamos que induzco a alguien hipnóticamente o me piden una regresión a vidas pasadas, etcétera, yo creo una realidad, pero lo que tú nos estás explicando es que vives esa realidad. Exacto. La hipnosis regresiva lo que Interesante. hace es te hace llevarte a un estado, A un el teta escenario. o el delta, a un escenario, es que sí que es verdad
que puedes llegar a sentir la misma emoción que sentiste en ese momento. Que esto se hace para recordar o vidas pasadas o personas que han sufrido alguna agresión o un momento muy traumático de la que no se acuerdan de ciertas cosas porque la mente las bloquea, y entonces a través de la regresión, de este estado alterado de conciencia, sí que es capaz de revivir ese momento y darse cuenta entonces de muchos detalles que el cerebro y la mente bloquea. Pero claro, lo que yo te estoy hablando es de acceder a una realidad, de estar ahí tú, o sea, en primera persona, y sentir la experiencia como una realidad, como que tú y yo estamos hablando, ¿vale? Nuestro cerebro ahora está trabajando y procesando 30 Hz. En ese momento, que se da solo en la fase REM, el cerebro se activa a esa velocidad, a esa frecuencia. O sea, es tan real como la vigilia, inclusive un poquito más, porque hay veces que llegamos a alcanzar, mediante pruebas científicas que se han hecho, ¿no?, hasta los 40 Hz. O sea, rozamos una hiperrealidad. Los colores que tú ves allí son más vivos. Los sabores son más intensos. La emoción en sí, inclusive, es más intensa. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que el cerebro, en ese momento, lo está viviendo como una realidad. Él, en ese momento, no entiende que tú estás haciendo un viaje astral. Lo está viviendo como real. Entonces, ahí puedes hacer grandes cosas. Puedes ir al pasado, al pasado para ayudarte a ti mismo a todos esos bloqueos que has tenido en algún momento determinado, entenderlos y cambiar la emoción. Cuando tú cambias la emoción y despiertas, esa sensación de miedo o de fobia que tú puedas tener cambia. Estamos cambiando un poco el pasado, pero no que cambies el pasado de lo que ocurrió, cambias la emoción y entonces te ayuda. Cambias todo lo que es la emoción, algo cambia en ti, dejas de tener miedo a ciertas cosas, puedes conseguir otras muchas más, porque también puedes ir incluso al futuro, tú puedes crear tu futuro. Tú eres el arquitecto en ese momento, tú en tu sueño, en tu inconsciente, vas a hacer lo que quieras, serás el arquitecto. Si hay una imagen de una pesadilla que te está provocando un malestar y tú estás lúcido, tú solo con hacer así con las manos, como en Matrix, y decir, este escenario no lo quiero, voy a construir mi sueño. Y quiero que aparezca esto ahora mismo. Y vas a ver cómo provoca tu mente lo que tú estás imaginando en ese momento. Y lo cambias por completo. Interesante, aunque muy interesante. Aunque el inconsciente te va a intentar sacar de ahí también, porque no quiere que estés por ahí, ¿sabes?, manejando. Y te va a meter muchas cosas que hará que tú salgas de ese estado. Exactamente, eso ocurre igual con la hipnosis cuando la gente dice, es que me cuesta mucho relajarme y creo que no soy hipnotizable, es porque exactamente el inconsciente te intenta sacar. Exactamente. El A ver, me parece inconsciente que y tu parte que tenemos... queda ahí, tu parte ego. Sí. Tenemos una pregunta muy interesante que he leído ahora mismo de Mary Goa, que te pregunta, cuando sueñas con una persona y esa persona también dice que ha soñado contigo, ¿es real? Sí, puede ocurrir, se llama sueño telepático. Y yo esto lo he experimentado también. O sea, yo te hablo de mi verdad y de muchas verdades de muchas personas que la experimentan y es alucinante, o sea, es alucinante. Yo he tenido estas experiencias y sobre todo lo que me llevó más a mí a profundizar en todos estos temas han sido los sueños premonitorios que llevo experimentando desde niña. Y esto fue lo que realmente me provocó meterme en esto al 100% y a entender cómo funciona la mente. La mente, el inconsciente, el subconsciente y el consciente, evidentemente. Porque algo pasa ahí. O sea, si yo estoy soñando algo y no es lúcido, porque tampoco tiene por qué ser lúcido, pero ocurre en la fase REM, que es el sueño más vivido, ¿vale?, y me está provocando una emoción y yo me despierto con la sensación de que algo va a ocurrir, de que este sueño me está queriendo decir algo, porque todos, exclusivamente todos los sueños, algo te quieren decir, siempre traen un mensaje.
que eso pasaríamos ya, bueno, a la memoria onírica y a entender un poco el simbolismo de los sueños. Pero todos te quieren decir algo porque es tu inconsciente el que te está hablando, ¿vale? Y que tú cuando te levantes, tú hables con ciertas personas, les digas, oye, he soñado esto y esto va a pasar, lo sé, porque lo siento. Y a las 2 o 3 horas esté ocurriendo eso mismo, aquí hay algo que no nos dicen realmente qué es, o nos quieren tapar, Sí. porque hay muchos documentos milenarios de religiones antiguas, ancestrales, que esto lo ponían en práctica, conocían muy bien todo lo que es el mundo de los sueños y le daban mucha importancia. La Biblia habla Sí. mucho de la fase, mucho. O sea, Jesús, todas sus revelaciones místicas de Dios y sus mensajes, era a través de la fase. Cuando él dormía en un sueño profundo, él tenía la salida Eran extracorpórea, sueños lúcidos, ¿no? Podríamos claro, decir que exactamente, que los mensajes que él recibían eran sueños lúcidos. exacto. Todas las vivencias de ángeles que te traen un mensaje. La persona que es muy religiosa, evidentemente, todas sus experiencias van a ser mediante sus creencias también, ¿vale? Depende de lo que tú Yolanda, y creas. yo voy a meter el dedo en la llaga, porque ya sabes cómo soy, si no meto el dedo en la llaga no me quedo tranquilo. ¿Tú crees en Dios? Bueno, en Dios, yo creo en el universo, la energía universal, en las energías, En en la las energía. partículas, en los átomos, sí. Pero sí que, claro, a ver, Dios, se le ha puesto la palabra Dios, pero sí que creo que hay algo, porque las experiencias que he tenido yo sí que me marca eso. Te hablo Sí, de mis experiencias, de mi verdad y la de mucha gente, ya te digo. Así que a la pregunta de este señor, de si es posible, sí que es posible. Tener un es posible. sueño con otra persona y que las dos personas sueñen lo mismo. A ver, lo mismo exactamente, a lo mejor no. A lo mejor hay estadios que se diferencian en imágenes, pero el contenido del sueño o los mensajes seguramente que pueden ser iguales. Sí, Que sí. podría ser una explicación, por ejemplo, yo pongo un caso que es lo que nos ha pasado a más personas, pues por ejemplo, ir por la calle, dar la vuelta a Sí. la esquina y hablar con un señor o hacer Uh algo -huh. que hemos dicho, yo esto ya lo he hecho. Yo esto El lo he déjà hecho, vu. esta conversación la he tenido. Yo esto ya lo he hecho. Uh -huh. Esto O es sea, el déjà vu, ¿no? podría ser una fase de algún tipo de sueño lúcido que lo hayamos tenido sin darnos cuenta, ¿no? Exacto, un sueño inconsciente simplemente, pero que haya sido en la fase REM y que cuando está llegando el momento, en el momento que vas a revivir esto que viviste en el sueño, el inconsciente te pasa enseguida la información al consciente. Al pasarte la información al consciente te va a pasar la misma emoción que tú has tenido en el sueño. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Que te se ponen hasta los pelos de punta, porque la sensación es que me va a decir lo mismo, es que en esta esquina hay incluso una cáscara de plátano que había visto en el suelo y está ahí, o sea, Sí, ¿qué ocurre? O sea, Nicolás Tesla ya decía que todo lo que es creado antes es soñado. sí, O sea, es una manera de acceder a exactamente. una información infinita que se da en este inconsciente que tenemos individual, pero al colectivo, que se puede acceder también, como ha hecho Einstein, Leonardo da Vinci y muchos de los grandes, accedían y conocían las fases del sueño para ellos descargar información que precisaban en vigilia, que en ese momento pues la ecuación de la relatividad a Einstein pues le costaba mucho pues sacarla, ¿no? Y en su biografía él describe que mediante estas fases del sueño él consiguió, mediante un sueño lúcido, dar con la clave. Sí. Yolanda, bueno, tenemos gente por el Facebook que nos está saludando. Yo voy a enviar porque los tengo súper mal acostumbrados, ¿eh? Que siempre
me piden, salúdanos, o sea que saludo a Roger, saludo a Juan, a todos los que nos estáis escribiendo y que les está encantando cómo nos estás contando todas estas cositas. Les están encantando, ¿eh? Son muy interesantes, la verdad. Vamos con el apartado técnicas. Yo quiero que nos relates alguna técnica que podamos usar, pues, por ejemplo, desde esta misma noche para programar un sueño, para tener un sueño lúcido, alguna... Vale. Para hacerlo esta misma noche necesitamos todo el día, ¿vale? Porque si durante el día, cada 90 minutos, que es lo que dura los ciclos de la noche, programamos también cada 90 minutos hacer ejercicios, es más rápido. Pero bueno, para esta noche, nada más para empezar, ¿vale? Como tú has dicho, que esta es muy buena, es meterte en la cama con la intención de soñar exclusiva cosa, ¿vale? Que tú quieras. Es decir, estás pasando por un mal momento, quieres información de lo que tú quieras. Te vas a la cama, entras en relajación y entonces empiezas a pedir lo que quieres manifestar en ese sueño. Eso es muy importante. Poner la atención y la intención en que el mundo de los sueños es otra realidad en la cual tú puedes tener mucha información. Para hacerlo lúcido es muy importante poner atención ahora mismo también, si estáis ahora mismo sentados viendo pues, el programa que estamos emitiendo y ponéis vuestra atención ahora a lo que os rodea, ¿vale? Miráis el color de las paredes, el cuadro que tenéis colgado en la habitación, ¿vale? Os miráis las manos, pero no miraros las manos sin más, o sea, apreciáis las líneas de vuestras manos, si tenéis algún lunar, si tenéis alguna herida, y mientras tanto vais tocando vuestras manos, ¿vale? Aquí vamos a potenciar lo que son los sentidos, nuestros sentidos, ¿vale? Nuestros sentidos son los que provocan que vivamos la realidad que vivimos en vigilia, pero en el sueño esos sentidos también los tenemos que manifestar para que la experiencia sea más duradera y más placentera también. Entonces, si prestáis atención a todo lo que os estoy diciendo ahora y vais diciendo, ¿esto es un sueño? ¿Ahora mismo estoy soñando o es real? Y cogéis vuestras manos y hay muchas técnicas. Una de ellas es estiraros los dedos, ¿vale? Empezáis a estirar los dedos y notáis pues que nada, no pasa nada, no ocurre nada, el dedo no se estira, ¿vale? Lo hacéis durante un rato. De aquí a 90 minutos, antes de ir a acostaros, volvéis a hacer lo mismo. Prestáis atención a todo lo que hay a vuestro alrededor y empezáis a decir si es un sueño. ¿Estoy soñando? Y empezáis a tocaros las manos, a observar detalles que normalmente no observáis, ¿vale? Esta es muy buena. Y entonces luego ya os dirigís a la cama con la intención de lo que tú has dicho antes, dirigir el sueño hacia un lugar o hacia algo que queráis resolver. ¿Qué ocurre? Hay algo muy importante también a la hora de irte a dormir. Contra menos te muevas, va a ser mucho mejor. ¿Qué ocurre? Cuando tú el cuerpo no lo mueves, enseguida provoca que le esté mandando un mensaje neuronal a la cabeza, al sistema nervioso le manda un mensaje de que estás empezando con tu relajación. Contra menos muevas el cuerpo, mejor. O sea, intenta meterte en la cama ya y ponerte en una postura cómoda, lo más cómoda posible, para intentar no mover nada en absoluto. Si tú pones tus manos encima de tu pecho o de tu barriga y en ese momento pones la conciencia en que tu mano derecha está arriba y la izquierda abajo, ¿vale? Te empiezas a relajar con esa sensación. Cuando cada vez vas notando más la somnolencia, llegará un momento que si prestas atención a tus manos, notarás que se hacen una, y esto es increíble. Cuando tú notes que tus manos se hacen una, como que se hubieran pegado y tú no reconoces en ese momento realmente si la derecha está arriba o la izquierda está abajo, estás entrando ya en un estado, en una frecuencia teta, que es una relajación ya muy profunda. Pues tú continúas prestando atención a tus manos, ya no te muevas de ahí. Todo el rato tus manos. De esa frecuencia pasaremos a la delta y ya empezaremos a entrar en sueño. Pero cuando tú estás entrando ya en esa somnolencia, que es la que más cuesta, que es cuando te vienen las imágenes de que ya vas a empezar a soñar, ¿vale? Y en ese momento tú dices, ¿estoy soñando? ¿Esto es un sueño?
y te vas durmiendo con la sensación de que es un sueño, ¿qué ocurrirá? Entrarás en la fase REM y lo último que recordará tu consciente es que tú te estás durmiendo diciendo, ¿estoy en un sueño? ¿Qué puede ocurrir aquí? Que directamente te veas en un sueño, pero lo primero que vayas a decir en tu sueño es la palabra, ¿estoy soñando? Y entonces eso te hará despertar una lucidez. Esa es Muy una. bien. ¿Y qué hacemos? Esa es ¿Y qué una. hacemos? Porque, Esa, porque esto pasa mucho con la persona que no es capaz de lograr relajarse. Pues aquí entraría algo muy bueno que sería intentar hacer una meditación antes. Una meditación guiada, que no se extienda mucho, que no sea muy duradera, ¿vale? Pero sí una meditación. A ver, la persona que le cuesta relajarse es porque es muy mental también. Entonces Sí. sí que tiene que poner, si pone la intención de que lo va a conseguir, se relajará. Y es más, aunque en ese momento le cueste dormirse, llegará un momento que el cerebro va a hacer su función. Si tú no te mueves, le vas a hacer un zasca al cerebro. Vas a provocar que las ondas cerebrales entren incluso más rápido, porque el movimiento del cuerpo, el sistema nervioso, está totalmente relajado. Aunque te pique un pie, si tú intentas no rascártelo, que normalmente te va a ocurrir, te va a picar todo, te va a picar el pie, te va a picar la cabeza, pues tú no te lo rascas y tú le dices a tu mente que con una mano imaginaria te estás rascando el pie. Y si tú le empiezas a decir a tu mente, no me pica ya, no me pica ya, llegará un momento que no notarás ni el picor. Entonces tú vas a acelerar el proceso. También puede ocurrir aquí una cosa. Si una persona se relaja mucho, puede llegar a entrar en la fase REM, estar entrando y notar la parálisis del sueño, que este es el punto donde yo quería llegar, que es donde habitualmente las personas lo pasan realmente mal. Lo pasan muy mal cuando no... Ese es el que me interesaba. Es el que me interesaba. Sí. Lo pasan realmente mal porque cuando no entiendes qué te ocurre, las sensaciones, la verdad es que son un poco difíciles de llevar. Yo estas son las que he Sí. vivido desde niña y la verdad, perdón, me pasaron factura, ¿eh? Hasta que, bueno, ya cuando te empiezas a meter en el mundo y entiendes que es un proceso biológico que hace el cuerpo, pues entonces ya el miedo te se empieza a disipar. Pero claro, las sensaciones son increíbles. Pensad que la parálisis del sueño es que tú estás entrando en la fase REM, pero hay un momento que el cerebro o bien se ha olvidado por unos segundos de desconectar el sistema nervioso y estás consciente todavía. O sea, quiero decir, tú estás entrando en el sueño, estás en vigilia, ¿vale? Pero estás entrando en el sueño, estás consciente, pero el inconsciente empieza a hacer ya de las suyas para provocar el sueño. Entonces el cerebro en ese momento tiene que mandar una orden al sistema nervioso para relajarlo, porque en esta fase REM, como la actividad cerebral es muy alta, todo lo que tú sueñas, si no ocurriera esa parálisis, te levantarías y lo provocarías, que esto le pasa a los sonámbulos, o sea, te levantarías a hacer todo lo que estás soñando. Entonces, biológicamente tiene que haber una desconexión, tanto consciente y tanto con el sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que a veces se desactiva el sistema nervioso, pero el cerebro todavía está consciente. Hay una consciencia ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que tú no te puedes mover, la persona está consciente todavía, sabe que está en su cama, pero el cuerpo es incapaz de moverlo. Quiere mover una mano, quiere mover una pierna, y es imposible. O sea, totalmente imposible. Estás entrando casi en un sueño lúcido, pero consciente. ¿Qué ocurre? Que como estás entrando en la realidad onírica, consciente, las cosas que vas a sentir son las de esta realidad y la de la realidad onírica. Entonces ahí se dan muchas veces los casos de sentir voces que te están susurrando al oído, que la gente las interpreta como espíritus o entes, ¿vale? Muchas de las abducciones de Sí, o las que sea, se hablan siempre son... recordemos que la parálisis del sueño es lo que vulgarmente se llama la sentada del diablo.
Claro, religiosamente, la religión, la cultura, religiosamente. te dice, sí, te dice que es que te están sentando el muerto, pero es que realmente depende de lo que tú creas, realmente vas a provocar esa imagen. Tú vas a sentir, y es real, vas a sentir que ese muerto está encima tuyo. Yo he llegado a escuchar, Sí. a ver de todo en una parálisis del sueño, porque piensa que estás en tu vigilia, pero estás ya entrando en el sueño lúcido. Se están mezclando dos realidades en ese mismo momento. Entonces, si tus creencias están en que si tú estás notando en ese momento que te están tirando de una pierna, y además es que lo notas físicamente, yo he notado como me han cogido la pierna y me la están subiendo hacia arriba y lo notas y dices, Dios mío, ¿quién me está cogiendo de la pierna? Pues es un espíritu que me quiere llevar yo no sé a dónde, o me están Sí. haciendo una abducción. Claro, si tienes miedo, el cuerpo tampoco, la mente no entiende tampoco lo que tú estás provocando, y más que nada provocas un miedo porque no sabes lo que te está pasando. Entonces hay muchas sensaciones sensoriales que se manifiestan de la otra realidad, porque en la otra realidad, en los sueños, oímos, vemos, sentimos, y todo igual que aquí. Entonces están mezclando las dos, imagínate, sabes que estás en la cama, que estás en tu cama, pero al mismo tiempo estás teniendo visiones de entes que entran a tu habitación, que te están tirando de la pierna, que te tapan con la sábana para arriba. Es claro, la sensación es horrorosa, pero cuando ya entiendes lo que te ocurre y sabes lo que te pasa, dejas de sentir todas estas sensaciones. Yolanda, o sea que las personas, las muchísimas personas, y sobre todo en Estados Unidos, que afirman Uh-huh. haber tenido un encuentro con extraterrestres, Exacto. Se dan ¿le las... podríamos dar esta explicación? Sí, bueno, ya hay estudios de esto. O Sí. sea, la mayoría de veces yo no digo que no haya ocurrido estando totalmente en vigilia, porque hay muchas cosas y cada uno tiene su verdad y tienen experiencias, y la gente habla de experiencias inclusive en la calle de ver ovnis y de haber sido abducidos. Pero la mayoría de estas experiencias se dan siempre en la fase. Siempre se dan o en el momento de dormir o en el momento de despertar. Cuando estás saliendo de la fase REM también, que hay un micro despertar. ¿Y qué pasa aquí? Que vuelve a haber un error a lo mejor, el cerebro no le ha mandado al sistema nervioso todavía que se empiece a mover. ¿Qué ocurre? Que tu conciencia está despertando, pero tu cuerpo es imposible de moverlo. Y aquí se vuelve a dar el fenómeno. Normalmente, luego también está el despertar falso, que este es súper importante también, que es despertarte dentro de un sueño. Y aquí también se dan muchas experiencias místicas, muchas. El despertar falso, que es estar durmiendo, tú estás teniendo una pesadilla, te despiertas, hecho polvo, intentas encender la luz, dices, Dios, qué pesadilla, qué pesadilla. Y a lo mejor vas a encender la luz, vas a darle al interruptor y tu mano atraviesa el interruptor y te quedas ahí flipado y dices, no puede ser, te levantas, pones los pies en el suelo, te vas inclusive hacia el comedor, y cuando estás en el comedor empiezas a ver una persona que entra y que te está dando un mensaje, y lo ves levitar, o ves que el comedor empieza a cambiar de forma y te empiezas a poner las manos en la cabeza y dices, pero si yo me acabo de despertar, y de golpe notas como una energía que te vuelve a arrastrar, despiertas otra vez en la cama y dices, vamos a ver, pero si yo me acabo de levantar, estabas todavía en un sueño lúcido. Y ahí se da también la experiencia, y además el despertar falso roza la hiperrealidad también. Yolanda, tenemos unos comentarios. A ver. Exactamente. Rubén Zafra nos pregunta, ¿el cerebro se puede acostumbrar a estas técnicas y que con el tiempo dejen de funcionar? O sea, el cerebro puede, digamos que acostumbrarse a estas relajaciones, a este modo, y que esa técnica deje de funcionar. Sí, siempre hay que ir Sí. cambiando. Sí. Sí, porque llega un momento que cuando, es que claro, hay muchas técnicas que no he explicado. Te he dicho algo muy breve para poder esta noche tener
alguna experiencia, ¿vale? Pero Hmm. hay muchas más que tienes que desarrollar durante el día. Cuando tú te acostumbras a hacer una porque te va bien, ¿vale? Por ejemplo, pues Sí. yo que sé, como en la película de Origen, que tienen un tótem, ¿vale? Que este es el que realmente les dice si están en un sueño lúcido o no. Cuando tú tienes una técnica que te hace estar en un sueño lúcido, provocar una experiencia extracorpórea, y siempre es la misma, llega un momento que ya no reconoces si estás en la realidad onírica o en la de vigilia, entonces tienes que ir cambiando de técnica, ¿vale? Porque es que la mente abarca muchas cosas y bueno, tendríamos que meternos en profundidad, ¿sabes? Un día hablar de Sí. cómo funciona realmente la mente en vigilia, la mente inconsciente y la mente en el sueño, porque es que es como si tuviéramos tres cerebros, uno de día, uno al dormir y uno al soñar. O Ajá. sea, Nos hace también una pregunta Lauren, que la he visto antes de pasada, a ver si mis... Aquí. Buenas noches, Yolanda. Creo que buenas noches. el inconsciente colectivo influye en estos estados. Sí, Y hace una pregunta que sé... Sí, sí, sí. ¿Hace algo más de pregunta? eso es lo que estoy intentando ver. Es lo que estoy intentando Ah, ver. vale, vale. Pero ahora, y él pregunta si está en lo cierto. Sí, para mí sí. O sea, cuando tú accedes a un sueño lúcido, accedes a tu inconsciente, el tuyo, pero también a un Sí, inconsciente colectivo. Sí. Eh, Piensa que todos los pensamientos que nosotros emitimos es energía durante el día. Y toda esta energía va a algún sitio, para mi parecer, para mi verdad. Que aquí entraríamos en los registros acásicos, ¿no? En el inconsciente colectivo, esa red que hay universal donde está todo, tanto tu inconsciente individual como el colectivo. Por eso hablaba antes de que muchas personas de élite, personas muy reconocidas también, acceden a esa información mmm, para descargarse según qué cosas. Tú puedes acceder a algo tuyo, muy tuyo, que es lo que te decía, tener un sueño lúcido y ir a tu pasado para ayudarte a algún momento traumático que hayas vivido y cambiarlo, o provocar un futuro tuyo de, pues yo qué sé, quieres abrir una empresa y quieres ver la mejor manera o los pasos a seguir, cómo deberías de hacerlo. Tú mediante un sueño lúcido puedes provocar abrir una puerta y verte a ti misma, que ya sería hablar del yo cuántico, abrir una puerta, hablar contigo misma y pedir cómo has llegado a lograr tener este negocio y que sea exitoso. Pero luego está el colectivo, que también puedes acceder ahí. sí. Y este es súper Pau, interesante, este es muy interesante. sí. Paula de Tarsa nos comenta que ella tuvo una parálisis del sueño de pequeña y que se le pasó simplemente relajándose y volviéndose a dormir. O Sí, sea, yo sí, sí, imagino que hay diferentes grados sí. de esto de la parálisis del Hay sueño, ¿no? diferentes, hay diferentes grados de parálisis de sueño. Están las parálisis de sueño que son muy leves y la persona es capaz de Hmm. relajarse y dura muy poco. O sea, una parálisis del sueño se nos hace eterna realmente porque sentimos miedo. Pero si tú realmente te relajas y haces una expiración, porque lo único que no se paraliza en una parálisis del sueño es el sistema respiratorio y tu corazón late. Todo lo demás se paraliza, el sistema neuronal, nervioso, ahí el sistema nervioso se paraliza, los sentidos también se paralizan, pero el respiratorio sigue. Entonces, si tú haces una respiración, eres consciente de que estás teniendo una parálisis y haces una exhalación profunda para abajo y dices, esto ya se me va a pasar, ya le estás dando la orden a la mente para que esa conexión Sí. se haga y entonces enseguida se pasa la parálisis.
El problema, y la puedes el controlar. problema es, sí, el problema es como en Latinoamérica, que sobre esto tienen sus propias creencias y ya sabemos, bueno, pues que allí es un poco más creencias religiosas y demás, cuando no sabes cómo enfrentarte a eso y crees en realidad que lo que te está ocurriendo es algo sobrenatural, ¿no? Que imagino que es cuando se te puede ir de las manos y se puede liar muchísimo. A ver, se puede liar muchísimo. A ver, lo vas a pasar mal, claro. Es que, ¿cómo te explico? Como te he dicho antes, depende de lo que tú creas, así vas a sentir. Yo, por ejemplo, cuando no sabía lo que me estaba ocurriendo y tenía una parálisis del sueño, veía 100.000 cosas que me desagradaban, porque mi mente, como no sabe lo que me está ocurriendo, tiene que hacer una proyección de lo que está pasando y simplemente lo que está pasando es que la conciencia está saliendo de tu cuerpo. Es algo muy sencillo, pero claro, si tú no lo sabes, tu mente ¿qué hace? Pues poner imágenes y las imágenes que va a poner si tú estás en un estado de miedo van a ser de miedo, tus miedos más profundos, ¿vale? Entonces, si mis miedos más profundos eran ver un espíritu, que yo no digo que una vez que accedes a un viaje, a un sueño lúcido, tú puedas estar con seres queridos y sentirlos como real y te dan mensajes increíbles, porque ya te digo que yo he tenido experiencias y me han dicho cosas que luego han pasado. Entonces yo sí que creo que hay algo más allá. Pero en el momento de la parálisis sí que tenemos que ser muy conscientes de que es un proceso biológico, que es que simplemente estás entrando consciente en el inconsciente y no se ha producido, el cerebro o sea, el sistema nervioso perdona, que me he liado, el sistema nervioso se ha bloqueado, pero por lo que sea, el consciente sigue despierto y estás entrando en el sueño. Entonces, como se unen las dos realidades, estás en vigilia, pero estás entrando en un sueño lúcido, ahí es donde se da, pues eso, los fenómenos que te he dicho, o sea, y depende de las creencias que tú tengas, vas a provocar el miedo. Claro, si tú notas como muchas personas que le están tapando la boca, que no pueden respirar, que hay un demonio que se le está Exacto. subiendo encima y le oprime el pecho, a otras personas inclusive le tiran de las piernas y les hacen moverse y pegarse contra la pared. Es que lo notas y lo vives como real. Si tú sales del Claro, miedo, si tú sales del miedo y sí, entiendes lo pero que te está pasando, lo que ahí ocurre es que tú sabes que por tus experiencias es algo que se puede controlar, que no es nada del más allá, entre comillas, ¿vale? Pero la entre comillas, persona que sí. vive eso como esa experiencia, empiezan los casos de no me quiero ir a dormir, no descanso, no. O sea, ahí es cuando es por mi frase de Se pasa mal. se les va de las manos. Sí. Yo lo pasé verdaderamente mal. Yo no quería irme a dormir. Y ahora Sí, deseo que me dé una parálisis del sueño. Ahora deseo tener una parálisis del sueño porque es el punto exacto para que tu conciencia salga y tener la experiencia. Pero después de muchas prácticas, después de mucho conocimiento sobre el tema, ¿vale? Hay que quitar el miedo. Este miedo nos lo dan las religiones. O sea, la religión se ha encargado de tapar la realidad de todo esto. La han capado. Ellos sí sí, que la manejan y saben que no pasa nada para sus fines, como te he dicho, y sus propósitos. Igual que ejércitos y gobiernos que también lo provocan para coger información de otros gobiernos y estados. Esto lo hacen. Está sí. documentado. Tienes que quitar miedo. Sí, que ahí Hay ya técnicas sería para quitarte el más. miedo. Rubén, nos pregunta, entonces estaríamos, a ver, esto creo que entonces estaríamos hablando de la teoría de Mellet con el yo cuántico. Esto es lo que hemos explicado antes. Malet Garnier, ¿no? Sí. Es un físico de fluidos. Sí, 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 sí. Bueno, para mí es increíble también la teoría de este hombre.
¿vale? Él lo que hace es que en el estado de somnolencia, él advierte, bueno, habla, ¿vale? Enseña a la gente que en el estado de somnolencia, que es el más difícil de controlar, porque cuando tú estás en ese estado que te adormeces y tú notas que estás en el sueño de Morfeo, el abrazo de Morfeo que te está abrazando ahí para decir, ¡ay, qué agustera! ¿Vale? En ese Sí, preciso momento, si supiéramos mantener el cliente un poquito activado en ese momento, que es difícil, ¿eh? Pero con la práctica se consigue. Él lo que dice es que si en ese momento tú pides lo que quieres conseguir a través de un sueño, cierta información que tú quieras del inconsciente colectivo, ¿vale? Justo en la somnolencia, si tú lo provocas ahí, llega un momento que ya tu consciente se anula por completo y entra ya en el sueño y entonces esa información se va a dar. Pero qué manera mejor que ir consciente a buscarlo, que también es muy sí. bueno. O sea, yo lo he hecho también y es increíble porque luego te despiertas y parece que las respuestas te vengan enseguida. Hostia, pues es esto, te viene algo, te viene una información, llámalo intuición, de lo que tú has pedido, de alguna manera sucede, te viene información inconsciente al consciente, ¿vale? Y de golpe dices, hostia, es esto. O sea, de esto habla él. Pero hay una puertecita que tenemos aquí, que si sabemos abrirla y entrar directamente consciente y caminar por el inconsciente, tú vas a ver lo que estás pidiendo ahí, lo vas a sentir, vas a estar ahí. O sea, vas a provocar tú el encuentro de verte en ese momento, en esa experiencia que quieres vivir. Sí. Hay técnicas y prácticas que se tienen que hacer también dentro del sueño. O sea, para que la experiencia de un sueño lúcido, ¿vale? Sea larga, tú tienes que ir haciendo unos ejercicios en el sueño también. Lo que tú haces en vigilia para provocar tener un sueño lúcido, luego durante el sueño lúcido tienes que hacer esas pruebas de realidad también, para poner los 5 sentidos ahí y que la experiencia sea más larga y que la sepas llevar. Y siempre tener en cuenta que el inconsciente va a intentar sacarte mediante un miedo. A mí lo que me pasa muy a menudo cuando tengo un sueño lúcido, consigo tenerlo y estoy ahí totalmente consciente, haciendo mis pruebas que tengo que hacer ahí para mantenerla, el inconsciente que me provoca. Siempre aparece un hijo mío. Mi niño pequeño que se ha caído, mamá, por favor, ayúdame, que me he hecho mucha pupa. ¿Qué haces? En ese momento las emociones son muy fuertes. Te vas al niño, te vas a coger al niño. ¿Y qué hace el inconsciente? Te sumerge ya totalmente inconsciente en un sueño que él quiere y te saca de la lucidez. Por eso hay muchas prácticas y técnicas para controlar todo esto. Entonces, cuando tú veas o a tu niño que te está hablando o a tu madre también que te está pidiendo ayuda, el inconsciente sabe cuáles son tus miedos, te va a provocar esos miedos para sacarte de la lucidez. ¿Qué tienes que hacer tú? No, ahora no. Mamá, pero me he hecho daño. No, no, ahora no, Kellyanne, estás en mi sueño, yo soy consciente. Haces así y el niño desaparece y tú continúas con tu propósito. El propósito que tú has querido manifestar cuando te vas a dormir, que quieres ir a tal lugar o a tal sitio. Por eso tienes que tener un plan de acción antes de irte a dormir, para que el inconsciente no te juegue malas pasadas, que pueden ser muchas, pero para eso estamos. Ahí tú eres un mago. Tú que eres mago, que eres mentalista, ahí puedes provocar lo que tú... Buah, ahí te puedes, vamos, ahí puedes hacer una de cosas que pa' qué. Y luego traértelas a esta Exacto. realidad. Exacto, y además el Claro. mentalismo, bueno, yo el primer libro que leí de mentalismo se llamaba Tu poder mental, que era de Anthony Blake, y lo que tú has Anthony dicho, Blake. de poner las manos encima del ombligo, etcétera, eso era una técnica que utilizaba él como relajación. Y, y- y- Uh-huh. y creo que nos estás contando muchísimas cosas que yo me estoy sintiendo súper identificado, ¿eh? Con mi trabajo, con las experiencias que yo creo, etcétera. Sí, sí, sí. Tú lo puedes conseguir muy rápido. Además, el detalle que te he dicho de las manos, hay uno muy bueno Sí. también. Aparte de sentir, cuando tú sientes ya la unidad, que ya estás en ese estado tan profundo de relajación, vas a notar lo que te voy a decir y lo vas a notar. Puedes notar que te empiezas a hacer cosquillas en la mano, pero no eres tú.
ya no eres tú. O empiezas a notar un latigazo, la mano te hace así. Pero vas a notar el ruido, vas a notar el... Eso es la energía y la vas a notar. Y, o sea, doy fe de ello. O sea, es que lo notas. Sabes que tus manos están totalmente pegadas, pero empiezas a notar cómo tu mano se desliza y no es tu mano. Es tu mano astral, ¿vale? Tu mano... Tu energía, ¿vale? Pero es que la sensación es increíble. Y luego la sensación de levitar, que hay muchas de ellas. Aquí los sentidos oníricos se empiezan a disparar también. Entonces, imágenes visuales, ¿vale? Van a ser increíbles también, van a ser muy, muy alucinantes en colores. Estás con los ojos cerrados, pero vas a ver una imagen que se va abriendo cada vez más, pero que la vas a ver tan nítida que esto te está también advirtiendo de que estás justo entrando en esta fase REM. Luego puedes notar también, que esto lo habrá notado muchísima gente, la sensación de levitar, como que tu cuerpo empieza a moverse con una vibración y notas como que estás subiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Puedes notar también como un vaivén, como como si te estuvieran acunando, ¿vale? Pero es que notas el ruido, el Estas son vibraciones sensoriales, ¿vale? Luego está la auditiva también. De golpe empiezas a sentir un ruido, pero un ruido que la primera vez que lo escuches, Kate, te aseguro que no lo vas a olvidar ya en tu vida. Nunca. Tu vida, porque es... nunca, jamás, o sea, jamás. Es como si se amplificara todo tu audición, se amplifica y es como un zumbido. Cada uno lo siente de una manera, ¿vale? El mío es muy singular, es ziu, 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 cada vez más fuerte, hasta que llega un momento que ya me veo fuera del cuerpo. Este es increíble, alucinante. Luego puedes notar también que te tiran de la cara, que a mí me daba miedo, pero ahora que no me da miedo, cuando noto que me tiran de la cara, digo, venga, va, ayúdame a salir. Y entonces salgo por la cara, mi energía sale directamente por la cara. Es increíble. Y Yolanda, pues nos hemos quedado sin tiempo y es verdad que se han quedado, yo por lo menos me he quedado con un montón de preguntas en el tintero. Por eso yo voy a invitarte de nuevo para que vuelvas a 13 y que hablemos de todo lo que se ha quedado, que son muchísimas cosas. Encantadísima. Lo que sí me gustaría es cómo te podemos encontrar en redes sociales, las personas que te hayan visto y que quieran pues preguntarte un poquito más. ¿Cómo pueden contactar contigo? Vale, yo tengo una fanpage en el Facebook, ¿vale? Que se llama El Mundo Mágico de los Sueños. Y bueno, a través pues, de mi página y bueno, yo también hago terapia individual, o sea, quedo con un grupo de gente reducida o individuales y entonces pues también pues les enseño, estoy con ellos durante el día también, enseñándoles las prácticas que tienen que hacer durante su vigilia, ¿vale? Es muy importante también despertar la memoria onírica, que esto me lo he dejado en el tintero también, no me he acordado, porque contra más memoria onírica tengas... No te preocupes porque te aseguro que vuelves a 13, pero... Pues encantada. Pues eso, en la página de mi Facebook, La Magia de los Sueños Lúcidos, se llama así. Ahí se pueden poner en contacto conmigo y yo, pues, encantada de cualquier duda que tengan, si los puedo ayudar. Sobre todo a la gente que sufra parálisis del sueño, decirles que se puede aliviar, de que es un proceso biológico, que no tengan miedo, ¿vale? Que yo ahora deseo tener una parálisis del sueño, para mí es como, vamos, la golosina ahí para decir, venga, que despego, pero que primero hay que quitar el miedo. Y hay que quitar, una vez que conoces, entiendes el proceso y entiendes lo que ocurre y pasa, el miedo se acaba disipando. Porque sí que es verdad
que se pasa mal, porque yo lo he pasado muy mal con las parálisis del sueño. Pero manifiesto y dejo aquí entredicho que cuando lo he superado es algo increíble, es increíble. Y aunque aún por hoy en alguna parálisis del sueño noto como me cogen del pie, lo que hago es decir, venga, va, ayúdame a salir. Entonces me tiran del pie y salgo, ya está, no pasa nada. Y una vez que estoy fuera, es, vamos, increíble, de verdad. Pues Atravesar Yolanda, paredes pues es... y atravesar cristales. Yolanda, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en 13 y bueno, pues a los espectadores que nos están viendo, el próximo viernes habrá más 13 en directo y hablaremos sobre la comunicación no verbal. Sin más, Perfecto. Yolanda, muchísimas gracias de Muchas nuevo gracias. y Gracias a ti, Ken. hasta el... Gracias y hasta el próximo viernes.